Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. Allí podréis escucharlos mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. Muy bien, chicos, pues una mañanita más nos hemos reunido aquí en nuestro estudio con dos tertulianos. Mi querido vecino de arriba se está partiendo el culo, está rojo, creo que va a explotar. ¿Qué tal, Ringo? Bienvenido. Bien, es que estábamos aquí con una coña. Bien, gracias. Y también tenemos por aquí, como no, a Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, Enrique. Buenas. Quique Sanda, da igual. de todo. Da igual. Soy multiverso. Es multiverso. Polifacético. Muy bien, pues nada, hoy otra vez recomendaciones de mi queridísimo vecino. Esas recomendaciones curiosas, raras, que posiblemente no te las vas a encontrar en ningún otro sitio, porque yo creo que esta recomendación creo que no conozco ninguna. Pues esta vez creo que muchas son de las menos raras. Sí, menos raras. Yo he visto y sí que conozco alguna. Sí, vale. Le ha puesto ojillos ahí. Vale. Eso significa que luego se la vas a pedir, ¿no? Posiblemente. Bueno, pues nada, empecemos, Ringo, por donde tú digas. Venga, vamos a empezar con una película mítica de videoclub, de cuando en el VHS, que aquí en España se llamó La Fortaleza Maldita o La Fortaleza, y también se la conoció fuera de España como El Torreón. Es una película protagonizada por Scott Glenn, que fue un actor bastante conocido. ¿Llamaradas? Sí, Llamaradas, pero bueno, antes de Llamaradas, en los 80 protagonizó varias películas así también de acción, como fue la de Bala Blindada, que te suena, sí. Y la del Reto del Samurái. Sí. También así de una mezcla, un crossover entre películas de artes marciales de samuráis y acción. Y Jürgen Prochnov, no sé cómo se dirá, que es un actor, creo que es de origen polaco, me parece, por el apellido, que coprotagonizó la película de La Séptima Profecía con... Sí. ¿Te acuerdas? Es ¿Con Demi Moore? Claro, sí, Demi Moore. Claro. Esa es una de mis preferidas. A mí también, me encanta esa peli. Pues esta película trata de unas tropas nazis en el año 41. Te lo iba a decir, es la de las tropas nazis, claro, eso es un peliculón. Claro, aparte es mítica. Esa se queda aquí, sí señor. Es unas tropas nazis que se van a los Cárpatos, a Rumanía, porque allí a defender unas posiciones y se encuentran con una especie de como de base o de monolito o de una cosa rara. Y entonces empiezan a investigarlo y se dan cuenta que ahí hay una cosa más de construcción, ahí hay algo más sobrenatural que no saben explicarlo. Y ahí lo dejo porque la peli está súper guay. Estuvo descatalogada creo que sigue descatalogada, no está editada ahora mismo en DVD. Y la última edición que hay es del VHS. Y maravillosa, esta es una peli... A ver, yo el problema que tengo con estas películas, y muchas de las que igual nos vas a presentar y nos has presentado, es que cabe la posibilidad de que pierda mucho cuando la volvamos a ver. No. Esta está... ¿Tú crees que no? No, esta está bastante... Hombre, la mayoría envejecen... Sí, la mayoría envejecen mal. Pero también es la edad con la que la vemos y todo eso. No, esta está bastante bien, porque ten en cuenta que tampoco es que tenga... No es una película de acción al uso, es una peli más de intriga, de descubrir lo que pasa en la fortaleza, el ente ese sobrenatural. No quiero no cuentes nada. Cuenta más el guión que cómo está hecha. Exacto, ahí es un poco más la tensión, vale. La historia, y luego ya un poco, conforme se va acercando al final, pues el desenlace. Claro, el desenlace mucho más. Pero que no es una película de... Por ejemplo, las que tienen muchos efectos especiales en la época. La mayoría son las que
salen perdiendo pues por el paso de los años, y hoy en día pues estamos acostumbrados a una serie de efectos digitales por todos lados. Entonces, claro, paran muy rudimentarios o paran muy cutres. Pero a veces el guión salva los efectos. Exacto. A veces el guión, la historia o los actores o una interpretación puede salvar una mala película a nivel o que se ha quedado como antigua por los efectos. Porque ahí está lo que el viento se llevó. que es antigua, pero sigue siendo... ¿Sigue siendo qué? No ha envejecido mal. No ha envejecido. Ellos han envejecido, ¿eh? De hecho... Sí, algunos están muertos, creo. Sí. Mejor que se la lleve el viento, ¿no? Casi. Pues yo voy a apuntarla y... Esta está muy bien. Te voy a decir una cosa. Esta me la quedo, si no te importa, quiero verla, porque claro, mira, estoy viendo dónde podemos verla, en qué plataforma, y no existe ninguna plataforma para ver. No me extraña. Pero os lo digo, está La Fortaleza Maldita, es como se llama, en otro sitio se llama La Fortaleza, y en inglés El Torreón. Creo que para la versión sudamericana me parece que pues en México, en Chile creo que se le conoce como El Torreón, y luego el original es The Hip. The Hip. Sí. ¿Qué significa? No tengo ni idea, pero tiene que ser algo así como La Guarida o la... Vale. No lo he mirado. ¿Esta película me has dicho el año de qué era? No te he dicho el año. Debe ser del principio de los 80, 84, 85, 86, por ahí. Vale, pues lo pondremos en la página web y en las referencias. Lo pondremos. Muy bien, vale, pues... Está muy guay. La verdad que está muy olvidada. Nadie casi habla de ella y la verdad que vale la pena echarle una revisión. Vale, pues digo, me la apunto y me la parto. Sí, esa quédatela por ahí. Venga, pues más cositas. Seguimos con una bizarrada que se llama... O sea, a mí me asusta cuando tú me digas que es una bizarrada. Sí, es que es una bizarrada. Bueno, hay otra más gorda luego. El Anticristo, segunda parte 2, más conocida como Magic London. Porque la verdad, como el Anticristo, hay una versión italiana maravillosa de los años también de finales de los 70, y esto no tiene nada que ver con ello. Esta es una peli casposa. ¿Pero es la segunda parte? Sí, lo que pasa es que no sé muy bien a qué le han puesto el número 2 por el título, porque en realidad por el título que más se la conoce es por el Magic London, y simplemente es una película protagonizada por un actor, un secundario de lujo de aquí del cine español de todos los tiempos, que se llama Víctor Israel. Ha hecho multitud de géneros. De hecho, es el señor este que... sí, de los ojos raritos. Siempre película de género, siempre, porque por el físico que él tenía, y aparte ya lo hemos mencionado aquí. De hecho, recomendar el documental de 2010 sobre la vida de él, Víctor Israel, de Diego López y David Pizarro, que se llama Los perversos rostros de Víctor Israel. Imagino que ahora ya no se podrá conseguir, porque Diego López y David Pizarro, este tándem, han hecho varios documentales. Incluso Diego López es un incombustible de cine de terror y de género de aquí en España, y publica El Buque Maldito también, y siempre asiste también al Festival de Sitges, y bueno, siempre está metido en numerosos proyectos. ¿Qué es El Buque Maldito? El Buque Maldito es un fanzine. Aparte de que es también una película de fantaterror español y un libro de Emilio Salgari, que no tiene nada que ver. El Buque Maldito es un fanzine que lleva haciendo Diego López desde hace, ¿qué diré? 20 años, fácilmente. Sí. Van por el número ahora el 34, 35. Lo hace con una periodicidad, la verdad que no siempre muy regular, aunque ahora ya de hace unos años más o menos va sacando un par de números al año. Pero bueno, lleva desde hace 20 años o quizás un poquito más, me atrevería a decir. 20 años aproximadamente, entre 20 y 25 años. El Buque Maldito. Y bueno, esta película simplemente, ya os digo, es muy casposilla, de serie completamente Z. Un inspector de policía simplemente tiene que hacer frente a una siniestra secta satánica que se va asesinando y depravando mujeres. Giran todo a eso. Y esta edición, la película, tampoco está editada en DVD, aunque ves la edición esta. Esto es un señor que se llama Francisco Herrera, que creo que es de Las Palmas de Gran Canaria, o de las Islas Canarias, no sé exactamente dónde está ubicado. Y él lo que hace es que rescata también algunas películas pues del VHS, pues o de versiones extranjeras, las pasa a DVD con su editora, Francisco Herrera,
presenta y nada, pues las edita en DVD y son películas que, pues que de otra manera pues no podríamos tampoco conseguir. Y curiosamente esta edición que tienes tiene 2 DVDs con extras y todo. Sí, aquí detrás, sí, dale la vuelta. Sí, aquí los extras que lleva prácticamente son documentales de otras producciones, principalmente del Fantaterror, que es donde gira esta colección que hizo él. Pues por ejemplo de La Orgía de los Muertos, Atrapados en el Miedo, Galería de Fotos. No lleva realmente para mí creo que no son extras así muy destacados, pero bueno, lo importante es la película y ya está. Muy bien. Ahí está, ahí queda. Muy bien. Magic London o El Anticristo, El Anticristo 2. 2. Vale. Más cositas. Venga, pues mira. Seguimos con una película, vamos a decir, no sé si esta categorizarla de... Esta es una peliseria, o sea, no es una serie de estas cutres que traigo yo. Esta podríamos decirle que entraría fácilmente en película de género de autor, ¿vale? Es una película de Michael Haneke. Hombre, Haneke. Vale, suena, bien. Basado sobre un relato de Kafka, que a ti todo esto lo conocerás seguro, que es, la película se llama El Castillo. Y simplemente trata de un burgomaestre, es que en la película... agrimensor, es que es muy, muy curioso como lo dicen en la película. Es un tío que se encarga de hacer los límites de los pueblos y las ciudades, de tomar las medidas de... Agrimensor. Un agrimensor, vale, exactamente. Pues, entonces, como un topógrafo, por decirlo de alguna manera. Sí, una cosa así. Entonces lo mandan a una región así bastante rural de Alemania y tiene que tomar las medidas. Lo que pasa es que cuando se encuentra allí con un pueblo muy peculiar, donde prácticamente no le dan el puesto al final para trabajar de eso, y él por todos los medios intenta conseguir el trabajo porque al que le han enviado, y a su vez empieza a relacionarse con la gente de allí del pueblo. Entonces todo eso le crea una especie de frustración porque no llega a involucrar. Llega una serie de relaciones un poco raras con las chicas del pueblo, con el alcalde del pueblo, y viene un poco a decir la teoría de Kafka cuando escribió el libro, ¿no? De lo que es la sociedad, la gente que no llega a integrarse en la sociedad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, en cuanto a que muchas veces es la sociedad la que no deja que la gente se integre, ¿no? Es un poco un círculo cerrado, el hombre lo intenta de todas las maneras, es un tío amable, es una persona que no busca problemas y se encuentra siempre con el muro de... Puesto es irse un poco por las ramas, pero tipo La Barraca. ¿Sabéis la historia de La Barraca? Sí. Que es de la gente esta que va... Vale, pues, bueno, y la gente no lo acepta porque sí, exacto, sí, en ese aspecto. El foráneo, exacto, no lo acepta. Exacto. Sí, en ese aspecto podríamos decir que sí, que tiene similitudes. Sí, totalmente. A ver, es una... Sí, aparte, esto hablamos de un entorno también rural, como La Barraca, tenemos un entorno rural. Ahí lo que pasa es que los que vienen se meten en la casa de alguien que ya estaba hace tiempo. La verdad que esta peli no tiene nada de acción, es bastante, vamos a decir, lenta, pero a mí me gustó mucho cuando la vi por todo el entresijo que hay de las relaciones que establece él con muy filosófico, pueblo, muy filosófica. sí, y luego ve que no. El hombre también da un poco de desespero ver que no le dejan trabajar. El hombre ha ido ahí a trabajar y no le dejan. Y el hombre pobre malvive ahí de casa en casa del pueblo, luego se junta con unas familias que tienen mala reputación, entonces la otra parte del pueblo lo repudia por eso y no quieren tener trato con él. Bueno, hay unas hermanas también de por medio, yo qué sé, hay un montón de cosas que hace que la película también crea un desasosiego al que la está viendo, porque dice, pues che, te pones en la piel del hombre y da mala cosa. Sí, da mal rollo por eso. Sí. Psicológicamente. Exacto, sí, porque ya te digo, no es una película de acción ni mucho menos, pero está muy bien, a mí me gustó mucho. Película del 97, dirigida, ¿es del 97? Por Michael Haneke. Tiene un aspecto visual mucho anterior. O sea, cuando ves la película, tanto por los decorados como por las caras de los actores y los vestidos. ¿Color o blanco y negro? Es en color. Lo que pasa es que es muy oscura porque casi siempre pasa casi toda de noche y pasa pues en los sitios del pueblo, en interiores, dentro de la taberna, dentro del bar. Y lo que decía, tiene un aspecto de película como antigua. O sea, tú la ves, yo cuando la vi, parecía que era una película podría perfectamente haber estado sacada de los años 70.
Pero igual es por el para tipo de imagen. meterte más en Claro, el ambiente supongo, agobiante. imagino, pero por el tipo de imagen, los vestidos, los rostros de los actores, supongo que también el maquillaje les han puesto. Yo creo que todo hace que parezca que es una película más antigua de lo que parece. Sorprende mucho que es del 97, pero parece una peli muchísimo más antigua. Recalcar en esta película al actor Ulrich Moog, que bueno, es uno de los fetiches también de Michael Haneke, pues en Funny Games, no sé si os acordáis. En la película Funny Games hay dos versiones, el mismo director hizo dos versiones de la película, una más antigua y una más moderna. En la más antigua tenemos este actor, y luego también es el protagonista de una película que ganó hace mucho tiempo el Oscar a la mejor película extranjera, que es La vida de los otros, ¿vale? Que es en la Alemania comunista, mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Es un peliculón de la Stasi que se dedicaba pues este actor, que la verdad es que es muy bueno, pues es el protagonista de esta peli de Haneke del 97. Muy bien, bueno, decir que tanto el Anticristo, como os comentado antes, Magic London, como esta, El Castillo, no las podemos encontrar en ninguna plataforma. Sí que es verdad que hay edición de Cameo. Yo tengo la versión en DVD que sacó hace unos años, Cameo. Entonces me imagino que cualquiera que pueda buscar por ahí, yo creo que esta la podrá encontrar pues en varios portales o en varios sitios. Ahora creo que no está editada actualmente, pero se puede conseguir seguro que de segunda mano. Cada vez se lo estás poniendo más difícil a nuestros oyentes, Ringo, ¿eh? O sea, tienen que estar ahí buscando. Cuando están en las plataformas, tienen que ir al formato físico. Pero si están interesados, que contacten con el vecino. Bueno, es verdad. Lo que hay que hacer es que compren el formato físico. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna edición, que me lo ponga. Claro, que nos lo diga. Que nos envíe un correo a elvecino@fankingdom.es, que nos llegará el correo, él lo leerá y él os contestará. Ojo, ya os apañáis con él, ¿eh? Bueno, pues otra peliculita. Pues mira, esto es un clásico del cine mudo, que es El hombre que ríe. Eso. Esa es, ya está, ya sabes que me la llevo. Ah, vale. Sí, joder, me van a dejar sin pelis. No, yo te la devuelvo, pero sí, quiero verla. Pues bueno, esto es yo una mías película basada en un relato de Víctor Hugo. Y bueno, pues es un clásico totalmente, porque el actor es un monstruo de la interpretación, que es Conrad Veidt. Pero yo estoy viendo la portada y estoy viendo al Joker. Sí, claro. Sí, a Enrique lo ha explicado antes, lo dejo. Sí, pero quiero que lo explique. La caracterización del personaje principal, que es un niño que en realidad es el heredero de la realeza de allí de la época. Pero lo deforman, creo que lo cogen unos gitanos romanos o algo así, que supuestamente en la película, en la época, lo que hacen es que a los niños les hacen la sonrisa eterna, o sea, les cortan la cara. Sí, la famosa sonrisa de nuestro Joker de toda la vida. Entonces, pues eso, el maquillaje, lo que es del Joker, está basado en la caracterización del personaje. O sea, que el Joker está basado en esta película en el personaje, la caracterización del personaje. La caracterización. Pero el Joker moderno de ahora. Sí. Película de 1928, película muda, en blanco y negro, por supuesto. La verdad que está muy bien. Es una historia, digamos que es una historia romántica debajo de la historia del origen del protagonista, que vive para el teatro y para un circo, y ahí se enamora mutuamente de una chica que es ciega, y a su vez lleva una vida sencilla y tal, pero llega un momento en que la alta sociedad y una mujer que confluyen se encuentran con él, y entonces poco a poco van desenmascarando quiénes, se enteran de quién es, lo intentan matar, y bueno, pues ahí hay una especie como de trama. Y la verdad que la peli está muy bien, a mí me gustó. Pese a ser muda, la verdad que se ve muy bien, porque hay películas mudas que a veces son un poco tostón de verlas, cuesta verlas. Pero aquí, entre la música y que la película es bastante ágil, es muy ágil, está muy bien. Pues esta película la tenemos en Filmin, por fin, una película un poco más accesible. No tenemos que ir al formato físico, aunque nosotros siempre recomendamos el formato físico, ¿no, chicos? Sí, esta está editada en DVD, no sé exactamente aquí, a ver, no pone nada por fuera del estuche, la verdad. No sé quién la edita, no pone exactamente nada, pero bueno, está editada y se puede conseguir fácilmente, y es baratita, o sea que no
En Filmin la podéis ver. Yo, lo hemos comentado muchas veces, yo si tuviera que quitarme plataformas de cine, yo siempre digo lo mismo, tengo muchos vicios y los pocos que tengo son del cine, entonces tengo bastantes plataformas. Si tuviera que dejarme con alguna solo, posiblemente sería Filmin. Yo es que no solo... No sé decir muy bien porque no consumo de plataformas lo justito. Pues mira, yo cada vez que entro en Filmin digo, mira, esta película la ha recomendado Ringo. Mira, esta película me la ha recomendado Medicina. Generalmente, como ya las conozco, pues no me causan, quiero decir, no me genera interés tampoco. Aparte que yo pienso que la mayoría el 95%, igual me quedo corto, vamos a decir 95% por no... del material que hay en todo ese tipo de plataformas es mierda pura. O sea, con todos los respetos, yo coincido con Miguel Ángel que Filmin tiene películas que no son mierda, que no son raras. Muchas de las que tú has recomendado están ahí. Se habrá dado cuenta y muchas. Dirá, hostia, el resto de canales HBO, sí, Netflix, que te ponen todas. No, eso son cosas nuevas, cosas de ahora. Filmin no la tengo vista porque creo que ni la tenemos. Pero bueno, que de todas formas, pues me alegro que haya un canal que saque películas. Filmin es un poco cine independiente, cine muy particular. Mejor. Y te digo, el 60% aproximado de tus recomendaciones están ahí. Vale, pues genial. Pues, bueno, me alegro que alguien se tome la molestia y ofrezca un cine diferente a toda la mierda que hay en el resto de... Porque os juro que hay mierda, porque yo a veces sí que pone películas para buscar y para ver y empieza a pasar y dices, pues, ¿cuál veo? Si son todo basurones, ¿sabes? O sea, es que... Que sí. Se te quitan las ganas. Venga, otra película. Venga, esta sí que bizarrada máxima de todos los tiempos. Película que se llama I Love Hitler. Madre mía, ¿qué nos traes aquí? Pues nada, esto es una película española, supuestamente dirigida por un director bajo un seudónimo que se llama Félix Barón, supongo que para que no lo buscaran y le pegaran de collejas, que es el trasunto, bueno, es el alter ego, por decirlo de alguna manera, de Ismael González, de un director que se llama Ismael González. Y bueno, pues esta película tiene como protagonistas a un rostro bastante conocido, que es el actor Yasser Scarceller, que es el abuelete que ves ahí, que estás viendo tú, y a un secundario también multigénero del cine español, que es Emilio Linder, que ha hecho desde presentador de programas de televisión a películas pornetes en los años 70, a principios de los 80, a películas de todo tipo de género. De terror, todo tipo de género. Emilio Linder. Madre mía, ¿qué es esto? Estoy viendo las imágenes de dentro. Esto es un digipack, esto es una edición que vuelve a hacer, gracias al señor este que os decía, a ediciones Francisco Herrera. Sí. Es decir, se puede conseguir a través de, creo que tiene una página web o en algunos portales. Y bueno, pues esta película parte de... hay el protagonista, que es el actor que hace Emilio Linder, piensa que Hitler no está muerto después de la guerra, que es una hipótesis que siempre se ha estado barajando, ¿vale? Entonces, pues él va buscándolo por ahí y resulta que cree que lo ha encontrado en la figura de una especie como de un abuelete que trabaja para un circo, es como una especie de feriante, y cree que lo ha encontrado, cree que ese es Hitler, que se refugia aquí en España, cambia completamente de vida, y entonces pues bueno, se encuentra con el abuelete, y acompañado de una especie como de titiritero que va con una marioneta de Adolf Hitler. Y bueno, pues lo que se trata prácticamente de la película es una sátira, una ridiculización de un poco del nazismo, en realidad, aunque tiene frases lapidarias y diálogos también un poco duretes. Uh-huh. Sobre todo las imágenes de cuando están en el Museo de Cera, donde están todos los grandes dictadores, prácticamente aparecen como en imágenes en el Museo de Cera y están ellos allí charrando. Pero bueno, es todo en plan muy satírico de Hitler. Película del 84 y desgraciadamente tampoco la tenemos en formato digital, no lo podemos encontrar en ninguna plataforma. No me extraña, esto le pegan a quien si la echan por la tele, o sea. Muy bien, venga, que llevamos ya 5 peliculitas, danos más cositas. Mira, pues esta que acabo de coger aquí. Bueno, esto sí que lo conoceréis, que lo que pasa es que lo he querido traer a colación simplemente porque el otro día estuve viendo volviendo a ver por enésima vez El Día de la Bestia y la de Killer Barbie, ¿te acuerdas? La de Jesús Franco. Y me acordé
sobre todo, a raíz de ver la de Jesús Franco, y que se la pasé a Javi y tal, me acuerdo que estuve comentando... Javi, nuestro Aldarión. Exacto. Y me acordé de prácticamente los inicios un poco. El personaje que sale en Killer Barbies no es exactamente igual, y el del Heavy de José Mari del Liga de la Bestia, sí. A ver, es una mezcla, y los orígenes vienen un poco de los cortometrajes que hizo Santiago Segura. Anda. Como director y como protagonista en sus inicios. Estos son cortos de Santiago Segura. De Santiago Segura, como director. O sea, es un DVD recopilado Exactamente, es un DVD que se llama Corto Greatest Hits History, que lo que hace es que, como veis en la portada, hace una sátira de lo que es la portada del Michael Jackson. De los Greatest Hits, del History de los Greatest Hits. Pues bueno, pues esto es lo mismo, pero simplemente salen entrevistas de él, sale el origen un poco de Santiago Segura cuando iba a los concursos, cuando tenía pelo, de jovencito. Y ahí salen los 4, creo que son 4, ahora me lo dejas ver. Sí, aquí salen los 4 cortometrajes que hizo él. ¿Qué son? Que fue la de Relatos de Medianoche de 1989. Y luego tenemos en 1992 ya los que tuvieron un poquito más de notoriedad, que fueron Evilio. Evilio, nombre de... ¿Emilio? Evilio, con V. Nombre de persona, pero Evilio. Luego, en 1993, Perturbado. Y en 1994, El Purificador, el regreso de Evilio. Evilio vuelve. Pues el personaje de Evilio es una especie así de tío sanguinario que mata a adolescentes en plan gore. Fue prácticamente lo que creó la estética del personaje de José Mari del Día de la Bestia. Esto prácticamente lo tenía hecho. El personaje lo tenía hecho Santiago Segura ahí con el personaje. Y bueno, pues son los cortometrajes que sacó él, que son tienen poca duración, pero bueno, a mí me gustaron mucho. Son completamente casposillos, serie B absolutamente. Pero bueno, es parte del cine español, y bueno, como Santiago Segura también se habla tanto de él, pues creo que esta faceta de él está un poco desconocida. Aunque la gente que le gusta el terror y eso seguro lo conoce seguro, porque prácticamente... Pues estoy buscando y no está en ninguna plataforma tampoco. No. Ni independientemente los cortos. Los cortos yo creo que en YouTube estarán. Sí. En YouTube yo me imagino que buscando cada uno, pues Relatos de la Medianoche, Evilio, Perturbado y El Purificador, Evilio vuelve. Yo creo que seguro que en YouTube seguro que están. Sí, yo creo que sí, ahí pues se pueden buscar y encontrar. Vale. Venga, pues más cositas. Vale, pues una película súper sórdida que me gustó muchísimo cuando la vi, que se llama Los ojos detrás de la pared. Bueno, sí, no la abro para ver seguro porque lo estoy mirando por la traducción, porque tengo la portada en inglés. Y curiosamente es una película donde sale Fernando Rey, la actriz Olga Visera, y también otro gran actor que es John Philip Lowe, que ha hecho multitud de películas siempre de galán. Todas tienen siempre un toquecito así erótico también, ¿no? Sí, esta es muy sórdida. Esta es bastante sórdida. Esta simplemente, lo bueno que tiene es el triángulo que se establecen entre Fernando Rey, es un tío que está en silla de ruedas, y bueno, pues evidentemente la mujer pues es una señora de muy buen ver, y el tío es bastante... quiere ver a la mujer, bueno, el vecino, que es el guaperas de turno, el hombre pues impacta con ellos, que los quiere ver como un voyeur de exactamente, una especie de voyeur. De hecho hace alusión porque va en silla de ruedas también, como la ventana indiscreta, el personaje de Stewart en La Ventana Indiscreta. Entonces tiene ese puntito morboso y a la vez sórdido, porque resulta que el personaje que hace John Philip Lowe es un asesino, es un perturbado de esto, es un asesino. Entonces, no sé, al principio no se sabe, pero luego poco a poco, claro, y se crea ahí pues la de Dios. Entonces, pues está muy bien. Esta película tampoco la tenemos en plataforma alguna. Pues nada, pues... Esta se puede conseguir, esta es fácil conseguirla en el mercado extranjero. Sí. Si te fijas, la edición, la portada que yo tengo es del extranjero, aunque la película está en castellano. Uh-huh. No en la edición extranjera, pero yo la tengo. Vale. Venga, pues vamos a llegar a igualar esto y lo dejamos. Sigue un par más y
Vale. ¿Estas también son? ¿Estas de aquí? Sí, estas. Sí, pero nada, tranquilo. Hacemos, si quieres, estas dos y las que tú veas. Seguimos con el resto. Lo dejamos para otro programa. Sí. Vale, pues mira. La siguiente es una versión de Drácula. Sí. Que es del director Guy Maddin, que es una versión Drácula. Tipo como si fuera una ópera, pero no cantan. Tiene la parte musical, que está compuesta. Es Drácula que pone. Espera que lo leo. Pages from a Virgin's Diary. Es páginas del diario de una virgen. Ajá. Y es una versión bastante. Es muy diferente a lo que podemos encontrar de Drácula, porque la puesta en escena es de un ballet. O sea, hay mucho baile, pero no solamente baile, también hay interpretación, es en blanco y negro, se juega mucho con la iluminación, con la banda sonora, que os digo, con la orquestación de la película, y pues tiene imágenes muy potentes a nivel visual, como podéis ver la portada. Drácula japonés. Sí, exacto, el protagonista es un bailarín japonés. Y bueno, pues me parece que, vamos, yo cuando la vi me gustó por lo diferente que es. Es una cosa completamente diferente dentro del mundo del vampirismo y de Drácula, del personaje de Drácula. Película del 2002. Esta sí que está editada y creo que actualmente ya está descatalogada, ya no se puede conseguir pidiéndola en cualquier tienda, pero está editada también por Cameo, por la casa Cameo. No está tampoco en ninguna plataforma digital. Bueno, y vamos, si quieres, vamos con la última, si quieres. Que es un DVD que se llama Satanis, The Devil Mass. Es decir, Satanis, la misa satánica. Que es una especie de documental. Bueno, no es una especie de documental, no. Es un documental sobre ya no tanto la vida del Papa Negro de Anton LaVey, sino de lo que él, cómo interpretaba el satanismo, entrevistas, el lugar donde él residió y tuvo la sucursal de la iglesia de Satán, que era la Casa Negra, y entrevistas a los vecinos de alrededor, de cómo se veía la imagen de tanto de Anton como del satanismo en esa época, y reflejado pues en un DVD, una vez más, editado por nuestro amigo Miskatonic. Mira. Miskatonic Videos, Jesús, que es una máquina, y bueno, pues nos ha traído este documental así muy raro de conseguir y que no está editado tampoco aquí en España, ni mucho menos. Documental sobre Anton Sándor LaVey. Anton Sándor LaVey, sí, correcto. Que es el fundador de la Iglesia de Satán durante los años 60. Sí, la película es de los 70, con lo cual... Sí, correcto. Muy bien, pues oye, yo creo que hemos dado un buen repaso a un montón de películas. Sí, media horita está bien. Nada, os invito a otro programa, en otro momento nos reunimos y continuamos con todo esto. Cuando queráis, muy bien. Muchas gracias por acercaros a los micros de Fan Kingdom, tanto a los tertulianos que tengo yo aquí, a Enrique y a Ringo, como a todos los que nos estáis escuchando. Recordad que toda esta información, no hace falta que las apuntéis, en algún momento aparecerá en la página web, no os preocupéis. Podéis tener ahí las portadas, podéis tener ahí los nombres y la referencia de dónde podéis encontrarlos. Recordad, darle me gusta, seguirnos y dar vuestra opinión a cualquier duda o pregunta que tengáis. Nos despedimos, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la siguiente. Chao. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info@fankingdom.es. Gracias por escucharnos.